Bueno, entonces, finalmente, entonces, con la expresión del campo sobre el eje que genera una espira, construimos cómo era el campo interior de un solenoide. Porque ahí teníamos un montón de espiritas enrolladas una al lado de otra, y entonces en particular dijimos, bueno, un cachito del solenoide me van a entrar una dada cantidad de espiras, densidad de espiras por delta X, y todas esas espiras puedo pensar como que es una única espira grande porque circula una corriente que no es I, que es la que circula por una sola, sino N de X veces I. ¿Está bien? Y la contribución de todas estas espiritas en este punto del espacio, bueno, acuérdense, dependía de la corriente que circulaba, de la geometría un poco, y de X, de la distancia de donde estaba mirando, de donde estaban las espiras a donde estaba mirando. X es esta cantidad que está acá, por ejemplo. X es esta cantidad que está acá. Entonces, eso era la contribución de un manojito de espiras, la contribución de todo el solenoide al campo acá. Bueno, tengo que sumar la contribución de este cachito, este cachito, este cachito, este cachito, al campo central, que está acá. Entonces, al cambiar de cachito, cada cachito va a tener un X distinto, porque está centrado en un X distinto y por lo tanto la distancia del origen va a ser distinta. Entonces tengo que integrar esto que está acá. Hicimos esta integral y quedó esta expresión, que es más o menos fea, no importa, pero lo que a mí me interesaba era el límite en que el solenoide era largo comparado con la distancia, la escala del radio. Y en ese límite, cuando L es mucho más grande que A, cuando L es mucho más grande que A, todo esto es 1, todo esto es 1, todo esto es 1, y queda entonces que el campo adentro, en esta región central, lejos de los bordes, digamos, pero si el L es grande, si esto es grande, bueno, en toda esta región, va a ser mu0 por la intensidad por la densidad de espíritu. Eso es lo que hemos visto en todo este recorrido matemático. Muy bien. Respiramos y vamos a continuar. Entonces, lo que ahora en esta la segunda parte quería contarles es una cuenta que nos va a servir para introducir un concepto muy importante, que es el concepto de dipolo magnético. ¿Sí? Pero empecemos con ingenuidad calculando cuál es la fuerza magnética que actúa sobre una espira de corriente. Imaginemos que acá tenemos una espira que la hago cuadrada porque esta geometría me va a permitir hacer la cuenta más fácil. Entonces, imagínense que yo tengo una espira cuadrada por el que circula corriente. ¿Sí? Ya vimos maneras de establecer una corriente acá, que si yo tengo una resistencia, supónganse que tengo una FEM, y supónganse que entonces hay una corriente dando vueltas por acá. No importa eso ahora, lo único que importa es que tengo una corriente circulando por esta espira. ¿Saben? Tengo una corriente circulando por esta espira, y además tengo un campo magnético externo, B. ¿Saben? Entonces, ya habíamos visto que si yo tengo una corriente que circula por un cable en un campo magnético externo B, ese cable va a sentir una fuerza. ¿Está bien? Y entonces vamos a hacer la cuenta para este caso en particular, donde en lugar de un cable tengo una espira en presencia de un campo magnético externo B. ¿Está bien? Entonces, sobre la espira circula una corriente I y está inmersa en un campo uniforme de un campo magnético externo que tiene una componente en X y una componente en Y. Por ejemplo, esto que está acá, tiene una componente en X y una componente en Y. Entonces, ese es el problema que quiero analizar. ¿Cuál es la fuerza magnética sobre esta espira? Entonces, vamos a hacer... no tengo la expresión acá. Bueno, acuérdense que la expresión de las fuerzas sobre un cable, acuérdense que importaba el delta L, ¿no? La geometría del cable, o sea, la dirección donde está el cable, producto vectorial, el campo magnético. ¿Está bien? Entonces, como las distintas porciones de esta espira tienen un delta L que va cambiando, o sea, acá el delta L tiene dirección menos X, todos los delta L tienen dirección menos X,
Acá los delta L tienen dirección Z versor. En esta parte tiene dirección X versor. Todos los delta L en esta parte tienen dirección X versor. Y todos los delta L de esta parte tienen dirección menos Z versor. ¿Está bien? Entonces, como los delta L van cambiando, la fuerza que siente cada trozo de la espira cuadrada esta también va a ir cambiando. Lo que estoy diciendo entonces es que este circuito de la espira lo divido como en 4 partes. En la parte 1, los delta L van a tener dirección menos Z versor, ¿no? Porque van a tener esta dirección. Siempre y cuando, entonces, matemáticamente quiere decir que, fíjense, para todo el cacho de la espira que está en la posición X igual a sobre 2 y la variable Y es igual a 0, ¿no? La variable Y es igual a 0 y Z vaya desde menos A sobre 2 a A sobre 2, o sea, estoy describiendo este cachito que está acá, para todo este cachito el delta L va a estar en menos Z versor. Para todo este cachito, que matemáticamente tiene coordenadas Y igual a 0. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, No me quedó claro para X igual a sobre 2. Esa parte no la claro, sí, entendí. si vos tuvieras que describir matemáticamente, le tenés que decir a alguien matemáticamente, describirle este segmento. Bueno, este segmento, fíjate que tiene coordenada X A sobre 2. Cualquier punto de este segmento, ¿estás de acuerdo que tiene A sobre 2 como coordenada X? Ah, está bien, sí. Además, todos estos puntos tienen coordenada Y igual a 0. Y además, todos estos puntos tienen coordenada Z que va desde menos A sobre 2 hasta A sobre 2. Entonces, esto, más el hecho de que Y es igual a 0, me describen todos estos puntos que están acá. Para cualquier punto de acá, si yo me fijo el delta L correspondiente, va a ser menos delta L en Z versor. Para cualquier punto de este otro segmento, si vos tuvieras que escribirle por carta a alguien quién es este segmento, le dirías, bueno, son todos los puntos que tienen coordenada Z menos A sobre 2, coordenada Y 0, y la coordenada X va entre menos A sobre 2 y A sobre 2. ¿Estarías de acuerdo que esa es una buena descripción? Sí, perfecto. Ahí Bueno, entendí. entonces todos estos tienen este delta L. Y así con delta L3 y delta L4. Esta es la manera matemática de describir los distintos segmentos y los delta L que corresponden al recorrido de la espira en el sentido de la corriente, digamos, voy a ser solidario a la corriente, entonces le doy el sentido este que está acá, que es esto que está acá. Ahora, esto es lo que yo les decía, sobre cada segmento de un cable, yo ya sé que la fuerza sobre el cable, ¿se acuerdan que era I de L por B? ¿Sí? Entonces, regla de la mano derecha. Regla de la mano derecha. Por ejemplo, ¿alguien me puede decir la fuerza sobre este segmento? ¿Cómo la debería, qué pinta tiene? Tengo que agarrar delta L, cruzarlo con los dedos de la mano derecha e ir a buscar el vector B. O sea, tendría que ponerlo como, mentalmente los pongo como si fueran del mismo origen. O sea, este delta L piensen que está acá, este delta L piensen que está acá, y vayan desde ese delta L hasta B. Y estamos de acuerdo entonces que la fuerza sobre este extremo, en este caso particular, va para este lado, de acá para acá. Delta L2, B va para allá. ¿Eh? Delta L1, B, para ver la fuerza que actúa sobre este cachito. Por ejemplo, en este cacho tengo que usar un delta L1 que es este que está acá. Para hacer la cuenta de este producto vectorial, pongo este delta L1 en el mismo origen que B, que sería este delta L1 lo pongo en esta dirección, ¿está bien? Y hago la cuenta. ¿Está bien? Si hago así, me va a dar una fuerza que es esta que está acá. ¿Podemos ver eso? ¿Lo pueden ver? Cuando hago la fuerza magnética sobre este cachito del segmento, me da esta dirección, ¿no? Porque hago delta L1, lo pongo como si estuviera el B, delta L1, voy a buscar el B y el pulgar me queda un poco para abajo y para la derecha.
Cuando lo hago en este cachito, delta L2, es como que lo pongo acá, delta L2, y voy a buscar B, me da en esta dirección. Cuando hago la cuenta delta L3 con B, es como si este delta L3 lo pusiera acá, voy de delta L3 hasta B, y el pulgar, muy incómodamente, me queda apuntando en esta dirección, y finalmente DL4, que es este que está acá, lo pongo acá, ¿está bien? Voy de L4 hasta B y me da para afuera, en esta dirección. Háganlo y fíjense que realmente es así. ¿Está bien? Entonces, como los delta L son distintos, o sea, y para cualquier delta L, suponete, para este delta L, del 4 es acá. Si hubiera hecho un delta L en esta región, sería un delta L, sería una fuerza también paralela a esta que está acá, ¿no? Porque sería el mismo delta L, y B siempre es el mismo. Así que a lo largo de cada cachito, la fuerza es la misma, tiene la misma dirección. Solo que cuando cambia el cachito, cambia la fuerza porque cambia el delta L. Entonces, la fuerza por cada delta L sale de esta ecuación, y gráficamente sabemos que en este tramo va a tener esta pinta, en este tramo va a tener esta pinta, de acá para acá, en este tramo va a tener esta pinta, bueno, y así para el último. Ahora, esa es la fuerza sobre diferenciales. La fuerza total, bueno, tengo que hacer la contribución de todos estos delta F. O sea, tengo que ir integrando, tengo que ir sumando todo esto para ver la fuerza total sobre la espira. ¿Sabes? Entonces, lo que puedo hacer es, para ver en lugar de la fuerza total sobre la espira, a ver la fuerza, en principio, sobre todo este tramo. Sobre todo este tramo. ¿Sabes? Por eso lo llamo la fuerza sub I, sobre el tramo iésimo. A ver, un segundito. Pablo. Bueno, disculpen. Entonces, la fuerza sobre el tramo iésimo, ¿no? Sobre el tramo 1. Entonces, y voy a hacer eso porque a lo largo de un mismo tramo, los delta L son paralelos todos, así que la dirección esta va a ser la misma. Va a ser más fácil. Entonces, lo que tengo que hacer es, fíjense, esta integral, la suma de todos estos, ¿no? A lo largo de esa integral, la intensidad va a ser constante y el campo magnético también va a ser constante, porque el campo magnético es constante, no cambia. Entonces, de toda esta integral, integrar esto, todo esto, en realidad es integrar esta parte que está acá y al resultado de todo eso multiplicarlo por B. Es como que saqué factor común B, el campo magnético, que quedó constante a lo largo de la integral. Y entonces me queda hacer esta integral. ¿Y esta integral qué es? Es un vector que sale de sumar todos los vectorcitos delta L a lo largo de este tramo. ¿Está bien? Entonces, es un vector que tiene el largo del tramo, que si va de menos A sobre 2 a sobre 2 tiene largo A, ¿está bien? Y está en la dirección menos Z. Toda esta cosa que está acá es sumar todos estos que están acá, que me da de largo A en la dirección menos Z. Entonces, esta integral que está acá es A menos Z, versor. Y después lo tengo que multiplicar por B de esta manera. Esa es la fuerza 1 total, la fuerza sobre todo este tramo 1 del cable. Cuando hago lo mismo sobre la 2, bueno, me va a dar lo mismo, solo que ahora los delta L que sume, son estos que están acá. Entonces me va a hacer aparecer A en la dirección menos X versor. ¿Está bien? Bueno, y cuando hago eso, fíjense que me aparece menos X versor, producto vectorial B, el vector, que tenía una componente en X y una componente en Y. ¿Está bien? Pero la componente en X va a ser nula, el producto vectorial, porque multiplicada por X versor va a ser nulo. X versor por BX X versor me da 0, porque son colineales, menos X versor y X versor.
Así que en definitiva me queda simplemente menos X versor por esta partecita del campo magnético, la parte perpendicular a este que está acá. Y por lo tanto, me queda esto que está acá. Me queda, esta es una constante y me queda el producto vectorial entre X versor e Y, cambiado el signo, ¿no? X versor e Y. Y si ustedes hacen el producto vectorial entre X versor e Y, eso le da la dirección Z. ¿Sí? Con el signo este menos que está acá, les queda menos Z. ¿Sí? Entonces, F2, después de todo este lío que después les pido que repasen, me queda Y por A, por el campo magnético en Y, en la dirección menos Z. Pero es justo lo que habíamos dicho que tenía que quedar. Queda acá, ¿sí? En la dirección menos Z. ¿Sí? Muy bien. F3 es lo mismo de acá. Tengo que hacer Y por la integral de todos los delta L3, que me va a dar un vector de longitud A y dirección Z versor, porque ahora tiene dirección Z versor, producto B. Y F4, ese que está acá, tengo que hacer sumar todos los delta L4, que son estos que están acá, que van a dar un vector de longitud A en la dirección X versor. ¿Sí? Cuando hago para F4, fíjense que hay X versor por B, nuevamente la componente en X de B se va a ir, porque no va a sobrevivir al producto vectorial, porque va a ser colineal con este X versor, esta contribución, y entonces me va a quedar simplemente X versor producto vectorial BI en inversor. BI en inversor. Y eso es BI en Z versor. Porque X por Y versor me da en Z versor. Así que me queda este que está acá. Este que está acá. Entonces, fíjense que en definitiva, F2 me quedó un vectorcito de menos Z versor, que es igual en magnitud a F4, que quedó en Z versor. Este me va para atrás, este va para adelante, pero los dos tienen módulo I por A por BI. ¿Sí? Entonces F2 es igual a menos F4. Y F1, fíjense que F1 era esto que está acá, y F3 es esto que está acá, que es exactamente lo mismo, pero con un signo de diferencia. Por lo tanto, esta fuerza es igual a esta, integrada, ¿no? Sobre todo el cacho. Me da lo mismo para acá y acá, y esta es menos esta. Esta es menos esta, y la que actúa en este tramo es menos esta que está acá. ¿Está? Esto que está acá. Entonces, la fuerza total sobre la espira, que es la suma de las cuatro, esta más esta más esta más esta, es nula. Así que el centro de masa de la espira no se va a mover, no se va a desplazar, porque no va a haber una aceleración neta. La fuerza neta es cero. Entonces, no va a haber una aceleración de la espira que haga desplazar el centro de masa, el centro de la espira. No se va a mover. Entonces, una espira dentro de un campo uniforme, por el que circula una corriente I, no va a sentir una fuerza. Pero, les pregunto, ¿esta disposición de fuerzas, les parece que va a tener algún efecto en la espira? Es parecido a lo que vimos en el dipolo, ¿no? Me parece que la F2 y la F4 se cancelan realmente, pero la F3 y la F1 generan como un torque que no sé si está como queriendo alinearlo hacia algo. ¿Qué? Bueno, si vos tuvieras que decir para dónde se va a mover, ¿para dónde decís que se va a mover el versor, digamos, perpendicular al plano este, digamos? Y va a girar hacia la derecha, digamos. Va a tratar de alinearse al campo magnético B. ¿Está bien? Entonces, si yo pienso que este versor es como una dirección asociada a esta espira, lo que va a tratar de hacer el campo magnético, el torque que aparece, es alinear esa dirección característica de la espira con el campo externo. Muy parecido a lo que pasa con el dipolo eléctrico. ¿Está bien? Donde un campo externo no movía el centro de masa del dipolo eléctrico, pero sí, un campo externo uniforme, pero sí lo reorientaba para que sea paralelo al campo eléctrico. Bueno, acá tenemos algo similar. Entonces, tenemos esta situación, y acá lo que estoy viendo es viendo la espirita de Coté, ¿no? Al verla de Coté, me olvido de lo que pasa en este tramo y en este tramo, y me concentro en F1 y F3, ¿no? Todos entienden que estoy viendo esto
estoy viendo el plano IX. ¿Está bien? Porque F1 y F3, está bien, son fuerzas opuestas, pero están aplicadas en distintos puntos de la espira, y por lo tanto van a hacer que la espira trate de girar, van a hacer aparecer un torque. ¿Está bien? Bueno, el torque que se genera por la fuerza 3, por ejemplo, tiene que ver con la fuerza 3 y el punto de aplicación, medido desde aquí, digamos, el punto de aplicación tiene que ver con R3, con esta distancia, desde donde estoy midiendo el centro de los momentos hacia el punto de aplicación es R3. El torque, entonces, de la fuerza magnética sobre toda esta parte, sobre la espira, tiene que ver con R3 por la fuerza total sobre el tramo 3. Y lo mismo el torque generado por la fuerza 1, en este tramo de la espira. Ahora, fíjense que no se anulan los torques. De hecho, lo que hace girar va en el mismo sentido que lo que hace girar este. ¿Está bien? Entonces, el producto net, la suma de las dos, bueno, ¿cuánto vale? Perdón. ¿Cuánto vale el torque? Bueno, R3, ¿qué es? Es A sobre 2 en la dirección menos X. ¿No? R3 es A sobre 2 en la dirección menos X. R1 es A sobre 2 en la dirección X versor. Así que el torque 3 es A sobre 2 menos X producto vectorial de F3, y el torque 1 es A sobre 2 X producto vectorial de F1. Y ese es un producto vectorial, así que es el módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo entre las dos direcciones. ¿Está bien? Esa es la intensidad. El torque, fíjense que en esta parte de la materia tenemos que amigarnos con el producto vectorial porque aparece en todos lados. Cualquier cuenta que hacemos aparece un producto vectorial, así que se les tiene que cansar la mano derecha en esta parte de la materia. Entonces, para ver el torque, en este caso es el producto vectorial entre X versor y F3. X versor va de izquierda a derecha, ¿no? X versor va de izquierda a derecha. Lo pongo como si fuera el mismo origen de F3 para hacer esta parte que está acá, ¿no? Entonces, si ustedes hacen eso, X versor lo enganchan y van a buscar F3 con los dedos, el pulgar les queda saliendo de la pantalla. ¿Saben? X por F3 les queda saliendo de la pantalla, pero tiene un signo menos acá. Así que todo esto, en realidad, entra a la pantalla. ¿Saben? Entra a la pantalla. Y eso es compatible con un giro en el sentido horario, ¿no? Un vector asociado a una rotación que entra a la pantalla tiene que ver con un movimiento, en este caso, que tiene esta pinta, ¿no? En sentido horario, ¿no? Y fíjense que tanto este torque como este torque, los dos hacen girar a la espira de manera horaria. ¿Saben? Y eso lo ven acá. Cuando hacen la cuenta, esto le queda a A sobre 2 F3, bueno, por el seno de θ, que es el ángulo entre esta dirección y... perdón, fíjense, este ángulo es θ. Si este es θ, este ángulo es θ, es el ángulo entre en este caso X versor y F3 también. Menos X versor y F3, perdón. Entre menos X versor y F3. Este ángulo que está acá. Entonces, el módulo queda F3 por seno de θ en la dirección menos Z versor. Y cuando hacen exactamente lo mismo para este que está acá, ¿está bien? Tienen que hacer la cuenta X versor por F1, X versor por F1, en la dirección les va a quedar entrando a la pantalla, y el módulo va a ser el módulo de X versor, que es 1, por el módulo de F1, por el seno del ángulo entre los dos, que es θ, nuevamente, les va a quedar esta expresión que está acá. Esta amplitud en la dirección menos Z versor. Muy bien. Pero acuérdense que los módulos de F1 y F3 eran iguales en módulo, lo único que cambiaba era el sentido. Entonces, y de hecho, habíamos visto que el módulo de F3 era I por A por B, y el módulo de F1 también era I por A por B. Entonces, en definitiva, el torque 3 es el torque que está acá, y fíjense que les quedó igual al torque 1. Los dos torques iguales en módulo y en sentido, significa que hacen girar a la espira
de la misma manera. Y cuando lo sumo, entonces es en realidad 2 veces la contribución de uno solo. Entonces fíjense que les quedó I por A cuadrado por B por seno de tita en la dirección menos z versor. El 2 se fue porque sumo los dos y se va. Entonces el torque total es este que está acá. El torque total es este que está acá. Que es el que escribo acá. Es un vector que apunta hacia adentro y eso quiere decir que la rotación se da en el sentido horario. Quiere decir que trata de achicar el ángulo que forman la normal al plano de la espira con el vector. O sea, en ese sentido trata de alinear ese versor normal a la espira con el campo magnético externo. Ahora, lo interesante también es que el torque quedó expresado en algo que depende del campo, algo que depende de la orientación relativa y algo que depende de la espira. Y fíjense lo que apareció de la espira. Apareció la intensidad de corriente que estaba circulando y A por A. A por A es el área de la espira, ¿no? El área de la espira. Apareció I por A cuadrado. La intensidad por el área cuadrada. ¿Sí? Entonces, estas propiedades de la espira, vamos a ver si la podemos escribir de una manera diferente. Y para eso vamos a definir lo que se llama momento dipolar magnético de una espira. ¿Eh? El dipolo magnético asociado a una espira es un vectorcito, un vector mu, que vale lo siguiente. Es la intensidad que circula por la espira por el área de la espira, intensidad por área, y va a tener la dirección de la normal a la espira. ¿Está bien? Va a tener la dirección de la normal a la espira. A eso se llama momento dipolar magnético de la espira. Además, voy a elegir, fíjense que la normal de esta superficie puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. Yo la voy a elegir para que sea compatible con la noción de la mano derecha con el sentido de circulación de la corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que si la corriente está circulando así, yo agarro los dedos, sentido de circulación de la corriente, para donde me queda el pulgar, ese es el sentido de la normal que voy a elegir, ¿no? Agarro el borde de la espira, me fijo en el borde que sería el cable, digamos, en qué sentido está circulando, agarro los dedos, sigo ese sentido y el pulgar me indica la orientación de la normal que tengo que elegir, ¿no? Si hubiese estado una espira circulando con corriente para el otro lado, la normal por default, la normal natural, sería una normal que va hacia abajo. Pero en este sentido, como estoy circulando de esta manera, la normal natural que tengo que elegir es la que va hacia arriba. ¿Está bien? Así rompo la arbitrariedad que en principio tendría para elegir la normal de una superficie abierta, que puede ser hacia un lado o hacia otro. ¿Está bien? Entonces, con esa convención queda unívocamente definida la manera de definir un dipolo magnético de una espira. ¿Está bien? Es la intensidad por el área en la dirección normal con la convención esta de la regla mano derecha. ¿Sí? Por eso lo puse para acá arriba. Y teniendo en cuenta eso, bueno, lo que podemos ver es que toda espira de corriente está caracterizada por este vector, que se llama momento dipolar magnético, y que vamos a adoptar el sentido de n que sea compatible con el sentido de circulación de corriente usando la regla de mano derecha. Es lo que les acabo de decir. En este caso va hacia arriba. ¿Sí? Entonces, lo que trata de hacer, lo que sucede con una espira embebida en un campo magnético externo es que va a aparecer un torque que va a tratar de alinear el momento dipolar magnético de la espira con el campo externo. ¿Sí? Porque cada vez que no estén alineados, o sea que haya un ángulo entre el momento dipolar magnético y el campo externo, haya un θ distinto de cero, va a haber un torque, cuando si θ es distinto de cero, seno de θ es distinto de cero, y va a haber un torque que va a tratar de disminuir θ, de alinear mu con B. Si los dos están alineados, θ es cero y no hay torque. Pero si me alejo hacia un lado y hacia el otro, va a aparecer un torque que trate de recomponer ese θ y volverlo a cero. Así me vaya para un lado o para el otro.
Entonces, ese es el efecto que tiene el campo magnético uniforme sobre esta espira. Fíjense que esta expresión que está acá, en términos de esta cantidad que introdujimos, se puede escribir muy sintácticamente de esta manera. El torque que aparece es el producto vectorial, nuevamente, entre el momento dipolar magnético de la espira y el campo externo. ¿Por qué? Porque fíjense que aparece esto que es igual al módulo de mu, que es I por el área, por el módulo de B, por el seno de los dos, por el seno del ángulo entre los dos. ¿Está bien? Y eso es justamente mu producto vectorial B. Entonces, ese es el resultado de tener una espira por el que circula una corriente inmersa en un campo uniforme. Aparece eventualmente un torque que lo puedo expresar de esta manera. Muy bien. Y tiende a alinear la dirección de la normal, o sea, la dirección de mu, con el campo magnético externo uniforme que estábamos considerando. Ahora, esto lo pensamos por una espira cuadrada, ¿no? Porque la cuenta la hicimos por una espira cuadrada. ¿Por qué la hicimos por una espira cuadrada? Porque era muy fácil separar esto como en tramos y la situación a lo largo de este tramo era muy fácil de integrar y por eso usamos esa aproximación. Pero en realidad vale para cualquier espira de cualquier forma. ¿Por qué? Porque una espira de cualquier forma yo la puedo pensar como compuesta por la superposición de muchísimas espiritas de esta manera, rectangulares, como estas que están acá. ¿Está bien? Por ejemplo, esta espira que está acá, si yo la descompongo con estas espiritas imaginarias, son equivalentes matemáticamente. ¿Por qué? Porque, supónganse, esta parte que está acá es una espira donde está circulando la corriente así, como estoy moviendo el mouse ahora. Y acá tengo otra espirita también rectangular así. ¿Está bien? Ahora fíjense que en esta parte que está acá, tengo una intensidad de corriente que por el lado de la espira izquierda baja y por el lado de la espira derecha sube. Entonces, en realidad, en esta región del espacio, la corriente neta total es nula. Se anulan las contribuciones de una y otra, porque una va por un lado, otra es exactamente la misma, va hacia abajo. La única cosa no compensada en este cubrimiento son lo que sucede en esta parte que está acá, que va describiendo de manera aproximada cómo es la forma de la espira que yo quiero modelar, de la espira de forma arbitraria que yo quiero modelar. Pero entonces, con superposición de estas espiras rectangulares, yo puedo fitear, digamos, la forma de cualquier espira irregular. Y entonces, cuando yo calcule la fuerza neta quiero calcular la fuerza neta sobre esta espira, va a ser lo mismo que la fuerza neta sobre todo este conjunto de espiras imaginarias, que son del tipo que yo ya sé tratar. Y yo sé que si el campo es uniforme, no va a haber una fuerza neta sobre ninguna de ellas, por lo tanto no va a haber fuerza neta sobre la espira real. Y lo que va a pasar también es que va a haber fuerzas, van a tratar el torque que va a aparecer va a tratar de orientar el momento dipolar magnético de estas espiras con el campo externo. Pero bueno, el campo magnético de todas estas espiras es el mismo. Está asociado al campo magnético de esta espira completa total, que va a ser, en este caso en particular, va a tener que ver con la intensidad que circula, por el área toda esta completa, y si ustedes usan la regla de mano derecha, la normal es una normal hacia adentro. El momento dipolar de esta espira va hacia adentro de la pantalla. Y tiene valor I por el área. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Una manera matemática de expresar el momento dipolar magnético hacia una espira es esta que está acá. Y producto de cargar el área de la espira en n versor es lo que me da el momento magnético. ¿Está bien? Esa es otra manera de verlo. Bueno, entonces, lo que vimos para una espira vale para una espira cuadrada vale para cualquier espira, por lo que les acabo de decir. Las corrientes internas se anulan y puedo modular la corriente I neta circulando por la espira original como suma de todo lo que pasa con las espiras cuadradas y por lo tanto sé cómo calcular la fuerza total sobre el conjunto de espiras que modela la espira real.
Bueno, lo último que les quería contar es esto que está acá. ¿Qué pasa cuando el campo no es uniforme? O sea, tengo un dipolo magnético. Entonces, ahora cada vez que hablo de un dipolo magnético, ustedes tienen que pensar que estoy hablando de una espirita por el que circula una corriente, ¿no? Entonces, imagínense esta situación. Tengo un dipolo magnético que es este que está acá. O sea, tengo esta espirita por el que circula una corriente, que estamos de acuerdo que está circulando en este sentido. ¿Por qué? Porque el momento dipolar magnético lo dibujé de esta manera, y eso significa que la corriente sobre este circuito está circulando en este sentido, regla de la mano derecha. Ahora, este dipolo no está en un campo uniforme, está en un campo generado por, supóngase, otra espirita, que tiene estas líneas de campo, ¿sabes? Que tiene estas líneas de campo. Entonces, no es verdad que esté en un campo uniforme. Entonces, ¿cómo cambia el hecho de la fuerza que siente este dipolo en presencia de este otro que está acá, que genera un campo externo para este no uniforme? Bueno, fíjense en este caso. Lo que sigue valiendo es que acá tengo como una espira por el que circula una corriente, y por cada cachito de la espirita esta que está acá, va a sentir una fuerza que va a tener que ver con I de L, producto vectorial, el B en el punto donde estoy mirando. ¿Sabes? Por ejemplo, este delta L que está acá, si yo me fijara la curva, la línea de campo, que ahora la extendí acá para dibujarla, en esta región del espacio, para este delta L, hay un B que tiene esta orientación, que parece como salir de la pantalla hacia acá. ¿Está? Y entonces, la fuerza que siente este cachito va a tener que ver con el producto que va entre delta L y B, ¿no? Delta L es este que está acá, y lo elegí en este sentido porque es el sentido de la circulación de la corriente, acá, por cómo está puesto el momento dipolar magnético, ¿no? Yo sé que la corriente está circulando por acá, entonces el delta L que voy a elegir va a tener que ver con un paso desde acá hasta acá. Y la fuerza entonces va a tener que ver con esta expresión. Si yo hago regla de la mano derecha para hacer este producto vectorial, delta L por B, pincho delta L, busco al B y me da un vector, esto que está acá, me da un vector que es este rojito que está acá, que tiene una componente radial y una componente hacia abajo. Tiene una componente radial y una componente hacia abajo, ¿no? Porque es perpendicular a este vector y a este vector que era como que salía. Y entonces, si vuelvo a hacer esto en cualquier otro delta L, voy a tener lo mismo. En cada caso voy a tener una componente radial y una componente hacia abajo. Lo pueden hacer ustedes y convencerse de eso. En cada delta L a lo largo de este circuito, cuando hago esto que está acá me va a dar una componente radial y una componente hacia abajo, el producto. En definitiva, cuando la fuerza total, las componentes radiales se van a anular, porque todas las componentes radiales finales se van a anular, y me va a quedar una fuerza neta hacia abajo. Entonces, en este caso, voy a tener una fuerza neta total atractiva, y los dos dipolos que estaban así, uno bajo el otro, el de arriba va a haberse atraído hacia el de abajo, y el de abajo hacia arriba. ¿Está bien? Les dejo a ustedes para pensar qué pasa si el de arriba, en lugar de tener una corriente circulando de esta manera, tiene una corriente circulando de la otra manera. Si la corriente circula de la otra manera, el dipolito de arriba, el azul, ahora va a estar mirando hacia abajo, ¿no? El sentido de circulación es así, entonces eso tiene que ver con un dipolito hacia abajo, Entonces, en ese caso, fíjense que en esta misma región del espacio que analicé antes, el campo es igual que antes. Bueno, acá lo dibujé un poquito distinto, porque lo dibujé a mano. El campo debería ser igual a este, pero el delta L cambió, porque el delta L que necesito para escribir algo que está circulando de esta manera, no va de izquierda a derecha, sino que va de derecha a izquierda en este caso, ¿no? El delta L va para este lado. Entonces, cuando hago delta L por B, si ustedes lo hacen, que es bastante incómodo, les debería quedar una delta F que tiene una componente radial, hacia adentro ahora, y otra componente hacia arriba.
Entonces, cuando hacen lo mismo para todos los delta L de la vuelta que necesitan hacer, las componentes radiales se vuelven a anular, pero las componentes arriba se van sumando unas con otras y van dando una fuerza neta hacia arriba. Quiere decir que los dos dipolitos, uno para arriba y otro para abajo, en este caso se repelen. ¿Están? Se repelen. Bueno, una clase complicada la de hoy. Necesitan, calculo que volver sobre unas cuentas, traten de identificar los conceptos más que nada que vimos y empecemos en 5 o 10 minutos de la clase que viene con las dudas que a ustedes les vaya surgiendo. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a terminar acá. ¿Está bien?